Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta última unidad vamos a trabajar con medidas, con el sistema de medidas que usamos en nuestro país. En realidad no es una unidad nueva, es el cierre de lo que venimos trabajando, primero con fracciones y después con números decimales, porque vamos a aplicar lo que aprendimos de números decimales al trabajo con medidas, ¿sí? Entonces, bueno, primero, para ponernos de acuerdo con algunas cuestiones, ¿qué es medir? ¿Sí? Medir es comparar. Cuando medimos algo, lo comparamos con una unidad de medida, con un elemento que nos sirve de parámetro para estar todos hablando de lo mismo. Pongo un ejemplo de una unidad de medida que no vamos a utilizar ahora, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Si pensamos en una hora, todos contamos con la misma unidad de tiempo para poder ponernos de acuerdo, para poder encontrarnos, para poder, no sé, por ejemplo, ¿sí? Prender la computadora al mismo tiempo y poder vernos en un encuentro Meet o Zoom, ¿sí? Eso mismo pasa cuando yo quiero medir cualquier elemento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito comprar papel para envolver un regalo de determinado tamaño, ¿sí? Si yo voy a la librería y digo, necesito un papel que sea así y así, y probablemente no me den la cantidad exacta que yo necesite. Ahora, si yo voy con los centímetros correspondientes, tanto el señor o la señora de la librería como yo estamos hablando de lo mismo, estamos teniendo una unidad de medida en común que es el centímetro. En este caso yo puse un ejemplo recién de una medida de longitud. Entonces, primero, medir que es comparar. Utilizo un instrumento para que me sirva para trasladar la medida de eso que estoy midiendo comparado con una unidad que está, que es la misma para todos y para todas, ¿sí? Que es arbitraria, que es decidida, que es una convención, ¿sí? Ahora voy a volver sobre esto. Lo otro que me gustaría distinguir es la diferencia entre instrumento y unidad de medida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes con qué unidad de medida miden una distancia, ¿sí? La unidad de medida se refiere a si usarían metros o kilos, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto con qué instrumento medirían el ancho de sus carpetas, y ahí sí pueden decir la regla, ¿se entiende? El instrumento es con qué elemento utilizo para medir, ¿sí? Si, por ejemplo, les pregunto a ustedes cuál es el instrumento que utilizarían para medir su peso corporal, ¿qué sería? Bueno, posiblemente dirían una balanza. Si en algún momento la cámara me llega a responder, me voy a asustar mucho. Volvemos, ¿no? ¿Sí? Las unidades de medida son aquellas específicas según cuál es la magnitud que yo estoy observando, ¿sí? Que yo quiero medir. Si yo quiero medir un líquido que entra dentro de un envase, lo que voy a estar midiendo, la magnitud que voy a estar midiendo es la capacidad, ¿sí? Una botella de 2,5 litros tiene la capacidad de tener dentro 2,5 litros de líquido, ¿sí? Para las medidas de capacidad, entonces, voy a usar los litros y otras unidades que ahora voy a conversar, pero que se desprenden de litros. Cuando pensamos en una longitud en nuestro país utilizamos el sistema métrico decimal, ¿sí? Utilizamos los metros, los kilómetros, los centímetros, ¿sí? En otros países no. Por ejemplo, si ustedes observan, la mayoría de las reglas tienen de un lado centímetros y del otro lado una medida que es distinta, que tiene que ver con las pulgadas, ¿sí? En nuestro país también se usan las pulgadas, pero para algunas cosas, por ejemplo, para medir las pantallas de monitores y de televisores, ¿sí? En otros países las pulgadas es la medida oficial para todo y el metro no se usa, pero en nuestro país usamos el metro y usamos el centímetro como medida oficial. Ahí les cuento un dato. No se los voy a contar del todo. Les voy a pedir que googleen y que averigüen el metro modelo, de qué está hecho y dónde está, ¿sí? De hecho, ya les anticipo que si googlean bien, hace poco hubo una discusión sobre el metro, sobre el material del que está formado, dónde está guardado, y hubo un cambio por ahí. Así que los invito a que googleen, que quien le interese
se investigue, a mí me interesó buscar, ¿sí? Bueno, entonces, unidades de medida, podemos encontrar, por ejemplo, el kilogramo, el litro, ¿sí? Y el metro. Cuando hablamos de las que están relacionadas con el metro, están relacionadas con la longitud, relacionadas con el litro, van a estar relacionadas con la capacidad. Vamos a encontrar también en botellas y envases otra medida que tiene que ver con la capacidad, que son, por ejemplo, los centímetros cúbicos, pero no la vamos a usar ahora, ¿sí? Porque tiene que ver con el volumen, ¿sí? Vamos a elegir trabajar con litro, decilitro, hectolitro, mililitro, ¿sí? Para medidas de capacidad. Y para medidas de peso vamos a trabajar con kilogramos. Bueno, avanzamos, ¿sí? Voy a tomar la longitud, pero lo que vamos a ver acá se aplica a todas las demás, tanto a las de capacidad como a las de peso, ¿sí? Pero tomo la longitud para que vean un ejemplo. Si nosotros tenemos dentro de las posibles unidades de medida de longitud dentro del sistema métrico, el metro, que hasta aparece acá, unidades menores el decímetro, el centímetro, que ustedes lo conocen, el milímetro, ahí está, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Las que más usamos son el kilómetro, el metro y el centímetro, ¿sí? Pero en el medio tenemos esta variedad de unidades de medida dentro del sistema métrico. Si yo quisiera, por ejemplo, 5 centímetros, lo ubico acá, ¿verdad? 5 centímetros. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera esta misma medida de longitud expresarla en otra unidad? Bueno, por ejemplo, quiero expresarla en metros, ¿sí? Es decir, que si quiero expresarla en metros, me paro en los metros, ¿verdad? Si tengo solo 5 centímetros, no tengo ningún metro. Pero si estoy posicionada en esa unidad de medida, después de los metros voy a poner la coma. Es decir, acá aparece el entero. No tengo ningún entero porque tengo 5 centímetros. Y la pregunta es, ¿qué pongo acá? Porque tampoco voy a tener decímetros. Entonces acá también va un 0. Es decir, que usando este cuadrito, puedo ir trasladando las unidades de medida de una a otra, ¿sí? Por el contrario, si yo quisiera, en vez de pasar a metro, pasarlo a centímetro, bueno, entonces sencillamente me posicionaría en milímetro y agregaría un 0, sería 50. Ahora vamos a volver sobre esto, pero quería ver que vean cómo se desplaza y cómo se ordenan. Este cuadrito está dentro de las tareas. Sí, está explicado, pero me parecía más fácil explicarlo verbalmente. Bueno, esto ya lo comenté, medida de capacidad, las que más usamos son estas, litro y mililitro, y medida de peso, gramo, kilogramo y miligramo. El cuadrito, para las medidas de capacidad, sería exactamente igual, la única diferencia es que en vez de metro diría gramo, kilogramo, hectogramo, decagramo, deca de 10, hecto de 100, kilo de 1000. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Deci de décimos, centi de centésimos, mili de milésimos. ¿Sí? ¿Ven cómo está todo relacionado? Bien. Entonces vamos un cachitín al tema de pasaje de unidad, ¿sí? Y acá viene lo que habíamos trabajado con números decimales con división por la unidad seguida de 0 y con multiplicación por la unidad seguida de 0, así que les recomiendo que si quieren vuelvan sobre esos videos, la multiplicación y la división de los números decimales por la unidad seguida de 0. Esto estoy mostrando cómo pensé lo que hice con el cuadrito, con este cuadrito, ¿sí? ¿Cómo lo pensé? Bueno, yo quiero pasar de 5 centímetros, ¿sí? Esta es una C, salió medio chiquita, pero es una C, 5 centímetros a metros. ¿Qué sé? Lo que sé de saber es que un metro es igual a 100 centímetros, ¿sí? Esa es la equivalencia. Y volvemos sobre esto. Un metro es igual a 10 decímetros, a 100 centímetros, a 1000 milímetros, a 0,1 decámetros, a 0,01 hectómetros, a 0,001 kilómetros, ¿sí? Esto lo sé, esta equivalencia la sé. Entonces, por lo tanto, si yo quiero pasar de centímetro a metro, lo que voy a tener que hacer
es dividir por 100, ¿sí? Porque lo voy a estar corriendo a 2 lugares, porque estoy yendo a 2 unidades menores, ¿sí? Divido por 100. ¿Se acuerdan que si yo divido por la unidad seguida de 0, muevo la coma hacia allá, 2 lugares, tantos lugares como 0 siguen a la unidad, en este caso son 2 lugares, ¿sí? 0,005. ¿Sí? ¿Se entendió? Vuelvan sobre este video, vuelvan sobre los videos de multiplicación y división por la unidad seguida de 0 de números decimales. Está la explicación también escrita. Y nada, comentarles que lo que vamos a hacer esta semana es un pequeño trabajito para aplicar esto. La siguiente semana vamos a repasarlo y después les voy a hacer una propuesta que va a ser más bien, bueno, de medidas, de buscar cosas en la casa y de andar experimentando un poquito. Y medio, que ya me voy despidiendo porque este es el último video del año, ¿sí? Así que bueno, nos vemos por ahí, nos vemos en los encuentros y les mando muchos besos y cuídense.